revelado, el impactante encuentro transformador entre un anciano enfermo y el sorprendente Jesús. Don Manuel, un hombre de 80 años, se sentía como el árbol anciano que crecía en su pueblo, sus raíces profundas, pero su copa marchita. Durante décadas, había dedicado su vida a cultivar la tierra, a nutrir no solo las plantas, sino también los valores familiares que parecían evaporarse en el aire gris de la pobreza. A pesar de su esfuerzo, la situación económica había llevado a su familia al borde de la desesperación. Sus nietos, absorbidos por la búsqueda de éxito, lo miraban como un vestigio del pasado, un eco que ya no importaba. Su corazón se ralentizaba, atrapado entre el dolor de ser olvidado y la impotencia ante el futuro incierto. Esa mañana soleada, mientras la brisa suave arrastraba el aroma de las flores frescas, apareció Jesús, un joven artista de cabello enmarañado que buscaba inspiración. Los ojos de don Manuel se iluminaron al ver a alguien tan lleno de vida, un contraste refrescante con la apatía de su hogar. «¿Qué buscas, muchacho?», preguntó, sintiéndose un poco más presente de lo habitual. Jesús se acercó, libreta en mano, listo para escuchar. La conexión fue instantánea, como un rayo que atraviesa la tormenta. Don Manuel comenzó a narrar sus historias, relatos llenos de sacrificio y alegría, que humedecían sus palabras con la vida vivida. Jesús escuchaba embelesado, anotando cada detalle, como si cada palabra de don Manuel fuera un tesoro. Con cada frase, la casa pareció cobrar vida. Las risas de sus nietos, las memorias de la tierra y los años transcurridos se entrelazaban en un paisaje nostálgico, lleno de matices. Pero a medida que sus corazones se acercaban, la realidad amenazaba con romper la burbuja de felicidad. La familia de don Manuel recibió la noticia devastadora. Perderían la granja que había pertenecido a sus antepasados. La sombra de la desesperación se cernía sobre ellos, arrastrando consigo la esperanza que había comenzado a florecer en el hogar. Sus nietos, cada vez más angustiados, comenzaron a cuestionar los valores que él había inculcado, dejando al anciano sintiéndose más aislado que nunca. Don Manuel enfrentó la tormenta que se avecinaba con la mente acelerada y un nudo en la garganta. ¿Podría un viejo árbol ser capaz de resistir el viento que amenazaba arrasarlo todo? Cuando Jesús, al enterarse de la situación, ofreció su arte como medio de sanación, el anciano sintió una chispa de luz en medio de la oscuridad. A través de lienzos vibrantes, los recuerdos de don Manuel podrían perpetuarse, pero la presión de la incertidumbre lo empezó a consumir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La lucha se intensificaba cuando un secreto oculto de don Manuel resurgió, sembrando dudas en el corazón del joven artista. Las sombras del pasado amenazaban su presente, y el dilema moral crecía como la maleza en su amada tierra. ¿Podría Jesús descubrir la verdad sin destruir el puente de esperanza que había construido? La lucha por el reconocimiento y la necesidad de preservar el legado familiar se erguía como un abismo entre ellos. La angustia envolvía todo, y en medio de ese caos, don Manuel se enfrentó a la pregunta más angustiante de todas. ¿Vale la pena luchar por un legado que parece ser destinado al olvido? La historia de su vida se convertía en un lienzo plagado de emociones, entre la esperanza y el miedo. Con el eco de una tormenta a sus espaldas, se preparaba para asumir la verdad que tanto había temido. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo compartiera la tristeza de don Manuel. Se despertó con la mente agitada, el eco de las preguntas aún resonando. La decisión que había tomado su familia de vender la granja parecía definitiva y, sin embargo,
En su interior surgía una pequeña chispa de resistencia. En parte, sabía que no podía rendirse. A pesar de la pérdida que iría en aumento, había un propósito oculto que comenzaba a despertar en él. La necesidad de ser escuchado, de afirmar su existencia y su contribución. Mientras observaba el campo desolado desde la ventana, su mirada se detuvo en los árboles viejos que parecían gritar por ayuda. La imagen de su amado entorno, que había sido testigo de su vida, le abrió un pequeño camino interior. Sintió que debía actuar. Esa tarde, don Manuel se sentó de nuevo frente a Jesús, quien había regresado en busca de más historias. Sin embargo, el anciano sabía que esta vez debía ser diferente. Mirando al artista, comenzó a relatar no solo hechos y recuerdos, sino también sus sentimientos más profundos sobre la venta. Había algo en la forma en que Jesús escuchaba que le permitía abrirse, como si cada palabra dijera: «Soy más que mi pérdida. ¿Qué sería de mí sin este lugar?», preguntó don Manuel, la voz cargada de una firmeza nueva. «No solo es tierra, es mi historia, mi familia, pero siento que me están arrancando de mis raíces». Jesús, con el lápiz detenido, observó cada arruga en el rostro del anciano, cada línea que representaba una batalla librada. Entonces, él también comenzó a abrirse. Compartió sus propias inseguridades sobre su arte, y cómo había pasado años en busca de su voz entre críticas y constantes comparaciones. A medida que ambos compartían sus vulnerabilidades, don Manuel sintió que algo poderoso comenzaba a surgir en él. Ya no era solo un viejo que temía ser olvidado, sino un hombre que podía construir un nuevo legado. Su arte no solo podía dejar huella, sino que también podía servir de puente entre generaciones. El tiempo se detenía mientras se propuso una idea. ¿Y si hacemos una exposición? Una celebración de lo que hemos vivido aquí, de lo que ha sido nuestra historia, no para lamentar lo que vamos a perder, sino para reconocer cómo nos ha formado, propuso con fervor. La idea tomó fuerza en su mente y en la chispa de su voz había una resolución que había estado ausente. Jesús, sorprendido, asintió. «Puedo pintar lo que tú me cuentes, crear un mural que refleje esta historia, tus luchas, tus victorias, lo que has aprendido a lo largo de los años». La emoción creció entre ellos, como si la desesperanza comenzara a disiparse en un torbellino de creatividad compartida. Sin embargo, la alegría no llegó sola. La sombra del secreto perdido de don Manuel volvió a flotar en el aire, como un aviso de que este camino no sería sencillo. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su relación con Jesús al revelar lo que tanto había ocultado? La lucha interna del anciano se intensificó, la necesidad de la verdad chocando con el anhelo de preservar la esperanza que había comenzado a emerger. Las dudas lo rodeaban, y en su mente rugía una tormenta. ¿Podría sanar sus heridas y al mismo tiempo abrir el camino a un nuevo comienzo? Mientras tomaba aliento para enfrentar lo que deba venir, se dio cuenta de que este impulso creativo era su última oportunidad de dejar una huella, no solo en su familia, sino en sí mismo. La decisión lo consumiría, y quizás, más allá de la exposición, su vida cambiaría para siempre. Así, con el pulso del miedo y la esperanza latiendo en su pecho, se preparó para presentar su verdad a Jesús, el joven artista que había iluminado su oscuridad en un momento de desesperación. El giro de su vida estaba a un paso de distancia, y el eco de su legado se hacía más fuerte con cada latido. Don Manuel sabía que el momento de desvelar su secreto estaba por llegar. ¿Sería este un paso hacia la libertad o la condena? Su historia, extendida sobre un lienzo en blanco, esperaba ansiosa ser pintada. El día siguiente, tras la propuesta de la exposición, llegó con más claridad, aunque todavía lloroso. Don Manuel se despertó con un nuevo propósito. La idea de exponer su vida se había instalado en su mente como un faro, guiándolo a través de sus días de incertidumbre. Se sentó al borde de la cama, observando el amanecer que se abría ante él. Era un espacio de reflexión, un momento para afianzar las metas que le podrían ofrecer un significado renovado. La granja, aunque a punto de ser vendida, seguía siendo su hogar.
Recordó las risas de sus hijos corriendo en los pasillos, el aroma del café en la cocina, las noches estrelladas que lo acompañaban en sus reflexiones. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía transformar su legado en algo tangible, algo que trascendiera su propia existencia. La idea de un mural se convirtió en su ancla. Con cada día que pasaba, la colaboración con Jesús empezaba a tomar forma. Se reunían todos los días, él contando historias que el artista interpretaba en los trazos de su pincel. Sin embargo, cada historia estaba envuelta en la sombra del secreto que tanto lo atormentaba. Don Manuel se descubrió batallando entre el deseo de liberar su verdad y el miedo a perder la conexión que había forjado con el joven. Ese diálogo interno se volvía cada vez más pesado. ¿Qué sucedería si su secreto arruinara todo lo que habían comenzado a construir? La incertidumbre lo llevó a sondear su propia fortaleza. Comprendió que debía enfrentarse a lo que había callado durante años. Además, se dio cuenta de que el riesgo podía ser la clave para liberar las ataduras que lo mantenían cautivo en el miedo. Durante una de las sesiones, mientras Jesús esbozaba una escena que representaba la niñez de don Manuel, el anciano observó la destreza del artista. «Tienes un don maravilloso, Jesús», le dijo, admirando la pasión que emanaba de cada trazo. «No solo das vida a mis recuerdos, sino que también me brindas la oportunidad de ver más allá de lo que soy». El joven levantó la vista con sus ojos brillantes. Esa es la magia del arte. Nos permite ir más allá, confrontar nuestros demonios y celebrar nuestras historias. Pero a veces, el camino requiere que se diga toda la verdad, incluso si duele. Don Manuel sintió que las palabras de Jesús resonaban en él como un tambor, y comprendió que esa era la invitación que había estado evadiendo. Tenía que ser sincero, no solo con el artista, sino consigo mismo. La exposición no sería simplemente un recuento de su vida, sino un episodio completo, todo lo que había amado, perdido y ocultado. Pasaron los días y, con cada encuentro, don Manuel encontró más confianza. Se sentó en su escritorio, observando el lienzo en blanco que representaba su vida y dibujando una línea. Sabía que al enfrentarse a su pasado, tenía que despojarse de las numerosas capas que había tejido durante años. La lucha interna se convirtió en una búsqueda de redención. Se propuso no solo revisar su arte, sino también la esencia de lo que había sido. Un nuevo dolor comenzaba a consumirlo, el de los recuerdos reprimidos durante tanto tiempo. Tenía que lidiar con lo que nunca había compartido, un secreto que podría desdibujar la imagen con la que había convivido. Pero el arte de Jesús le ofrecía un canal. A través de la creación podría liberar lo que lo atormentaba. Finalmente, el día del gran paso se acercaba. En sus pensamientos, el murmullo del secreto se tornaba más fuerte, mientras cada historia contada se llenaba de una carga adicional. ¿Tendría la valentía para revelar su verdad, justo cuando estaba comenzando a encontrar su voz? Don Manuel respiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de exponer no solo su arte, sino su propio ser. El destino de su legado pendía de un hilo, y él estaba decidido a tejer su historia con las fibras de la autenticidad. Sin embargo, jamás había sentido tanta presión. Con la angustia del momento empujándolo hacia adelante, comprendió que estaba a un paso de una revelación que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. La pregunta era, ¿estaba realmente preparado para enfrentar lo que esa revelación podría significar? La verdad lo esperaba, y con ella, el inesperado desenlace de su viaje. Don Manuel se despertó con un peso sobre el pecho, como si la noche hubiera absorbido parte de su energía vital. Su mente giraba, atormentada por las decisiones que sabía que debía tomar. El lienzo en blanco en su escritorio parecía burlarse de él, una invitación abierta a enfrentarse a lo que había guardado en lo profundo de su ser. Hoy, sería diferente. Tenía que dar un paso, no solo como artista, sino como hombre. Había pasado horas revisando viejas fotografías. Cada imagen le evocaba un torbellino de emociones. Recordó las mañanas cálidas cuando sus hijos eran pequeños, las travesuras,
los sueños compartidos. Pero también había sombras en esas memorias, historias que habían quedado atrapadas entre la risa y el amor. Recogió una foto de su esposa, sonriendo con la felicidad que solía iluminar su hogar. Más que los gratos recuerdos, esa imagen era un recordatorio de las promesas no cumplidas. Esa mañana decidió que, a pesar de todos sus temores, sería sincero con Jesús. Sus palabras resonaban aún en su mente. A veces, el camino requiere que se diga toda la verdad, incluso si duele. Pero, ¿cómo podría abrir una puerta que había mantenido cerrada por tanto tiempo? Esa pregunta se convirtió en el eco constante de su mente, y con cada repetición, algo dentro de él temblaba. Cuando llegó el momento de encontrarse con el joven artista, la ansiedad lo asedió. En el camino, la incertidumbre lo envolvió con tal fuerza que cada paso le parecía una hazaña monumental. Don Manuel se detuvo un momento, se tomó un respiro profundo, y se recordó a sí mismo la razón por la cual había comenzado esta travesía. Al comenzar la sesión miró a Jesús, esa energía vibrante y pura que emanaba en cada trazo. «Quiero mostrarte algo que va más allá de los recuerdos», dijo, intentando sonar firme. El artista asintió, entendiendo, y don Manuel sintió que la conexión que habían creado se ampliaba, como si las murallas de su corazón se prepararan para caer. Mientras se acomodaban para trabajar, él comenzó a liberar las historias que lo habían mantenido cautivo, una tras otra. Habló sobre su infancia, su juventud en la ciudad, las decisiones que lo llevaron a la granja, pero también sobre aquellos días oscuros que se habían escondido bajo capas de olvido. Con cada palabra su voz se fortalecía. Era como si el mismo acto de hablar lo liberara. Uno de los momentos más difíciles, confesó con la voz temblando, fue perder a mi esposa. Fue un crack en la estructura de mi vida, y desde entonces he caminado con los ojos cerrados, temiéndome a mí mismo. Jesús lo miró con comprensión, lo que le dio a don Manuel la fuerza para continuar. Las historias se entrelazaban en el lienzo de su vida, y cada trazo que Jesús realizaba se llenaba de la vivacidad que emanaba de sus vivencias. Sin embargo, el corazón de don Manuel seguía cargando el secreto más profundo, la culpa que lo había atormentado al sentir que no había sido el esposo que su esposa merecía. Mientras comenzaba a abrirse, experimentó una mezcla de liberación y temor. Cada palabra era como una liberación, pero también una atadura. La vulnerabilidad era aterradora, y a medida que se adentraba en los mares revueltos de su pasado, se debatía entre el alivio y el miedo a la reacción de Jesús. ¿Qué pensaría de él el joven? Con cada sesión, se sentía empoderado, pero una sombra persistente lo acechaba, haciéndole cuestionar si realmente podría llevar esa autenticidad al mural final. El día se acercaba, la exposición se iba concretando, y la presión de la verdad inminente aumentaba. Don Manuel sabía que estaba a un paso de enfrentarse a su secreto de frente, pero todavía había una parte de él que temía que la revelación lo dejara vacío, sin sentido, por lo que debiera afrontar. Y así, entre los ecos de sus propias palabras y el sonido suave del pincel de Jesús, don Manuel se sintió al borde de un precipicio emocional. ¿Sería capaz de permitir que su verdad fluyera libremente, aunque eso significara desmantelar todo lo que había construido? En algún rincón de su ser, sentía que solo entonces alcanzaría la liberación, pero un nuevo desafío se cernía en su camino. Algo dentro de él susurraba que, una vez revelada la verdad, ¿sería capaz de enfrentar la mirada compasiva de Jesús? La incertidumbre lo atrapó, y se dio cuenta de que Next en su viaje podría ser el mayor reto de todos, el deseo de ser realmente visto, o el miedo a ser realmente conocido. A medida que los días pasaban, don Manuel se sumergía más en sus propias narraciones, cada una más intensa que la anterior. El murmullo de las palabras en su cabeza se había convertido en su compañera constante, entrelazándose con los trazos de Jesús, quien parecía captar la esencia de su vida en cada pincelada. Pero la inminente exposición seguía atenazando su corazón, dejando un rastro de inquietud que lo obligaba a confrontar su propio pasado.
La conexión que había establecido con Jesús no solo se restringía al arte. En su interior, comenzaba a germinar una profunda reflexión sobre su propia identidad. Se cuestionaba qué aspecto del don Manuel que una vez conoció su esposa seguía presente y cuáles habían sido los sacrificios que había asumido en el camino. Se sentía en una encrucijada, la oportunidad de renacer como verdadero artista o ser consagrado a sus miedos y culpas. Un día, mientras Jesús aplicaba una nueva capa de pintura, don Manuel sintió la necesidad apremiante de compartir no solo su dolor, sino también las lecciones que había extraído de sus experiencias. Sabía que cada historia tenía el potencial de transformarse en una obra maestra, pero a menudo le aterraba la idea de que su confesión pudiera resultar en un rechazo. Sin embargo, algo en el joven artista lo motivó a seguir adelante. ¿Sabes, Jesús?, comenzó, tratando de encontrar el hilo de sus pensamientos. La vida se asemeja a una paleta de colores. Hay tonos alegres, pero también hay oscuros. Me he pasado tanto tiempo añadiendo sombras que he olvidado los matices de la luz. El joven levantó la mirada, una chispa de curiosidad brillando en sus ojos. Sorprende que sea tan fácil perder de vista lo que nos define. A veces es el sufrimiento lo que pigmenta nuestra existencia. Pregúntate, ¿somos simplemente lo que hemos sufrido? La voz de don Manuel resonaba con un eco diferente. Era un intento de armar las piezas dispersas de su ser, algo que comenzó a sentir como un acto de liberación. Pero, ¿y si no estamos preparados para ver esos colores?, respondió Jesús, ahora con tono reflexivo. La conversación se tornó un intercambio vibrante, cada palabra construyendo un puente entre sus mundos generacionales. Tal vez es momentos así los que nos preparan para enfrentar nuestros propios muros, reflexionó don Manuel, sintiéndose cada vez más impulsado. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para abrazar estas verdades? ¿Hasta qué punto había limitado su propio arte al dejar las sombras tomar el control? Era como si al abrir su corazón, sintiera una nueva libertad, una que había estado completamente ausente desde la muerte de su esposa. Con el paso del tiempo, comenzaba a entrever su propio talento escondido, lo que lo llevó a buscar formas de mezclar sus experiencias, confrontar su miedo a ser visto y reconocido por lo que realmente era. La noche antes de la exposición, mientras contemplaba el mural que simbolizaba su vida, se encontró a sí mismo inquieto. Su corazón latía rápido. Tenía que dar un paso más allá de las palabras y las historias. Había llegado el momento de transformar el lienzo en la representación sincera de su alma, con todos sus colores, incluso los más oscuros. Así que, con cada trazo que realizaba en el mural, buscaba un papel más protagónico no solo como artista, sino como ser humano que llevaba consigo un peso, una historia que contaba eternamente en sus silencios. Cuando la última capa de pintura se asentó, don Manuel sintió una porción de su culpa y de su dolor evaporarse. Pero a la vez, la pregunta que llevaba en su interior resurgió rápidamente. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría después? La exposición no solo sería un acto de revelación artística, sino una confrontación con su propia verdad. La idea de estar frente a una audiencia y compartir su historia lo llenaba de terror y emoción, a partes iguales. Miró el mural final una vez más, con una mezcla de ansiedad y determinación. Estaba un paso más cerca de mostrar no solo su arte, sino su verdadero ser. Y mientras se preparaba para dar ese enorme salto, una inquietante idea se posó en su mente. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar la reacción de aquellos que contemplarían su vida expuesta? En ese momento de profundo cuestionamiento, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana de la exposición llegó impregnada de una tensión casi palpable. Don Manuel se precipitó de un lado a otro de su pequeño taller, revisando una y otra vez cada detalle del mural que había significado su viaje más profundo. El aroma a pintura fresca amalgamaba con el aire caliente que se colaba por la ventana, y entre esas notas olfativas, presionaba una mezcla de miedo y esperanza que lo mantenía en vilo. Mientras se preparaba, no podía dejar de pensar en su viaje,
Había sido un proceso, una lucha interna entre el anhelo de ser visto y el terror de ser juzgado. La lucha alimentaba cada trazo que había imprimido en el mural, convirtiéndolo en algo más que una colección de colores. Se trataba de su propia narrativa, de un legado que, por fin, estaba listo para ser compartido. Al mirar su imagen reflejada en el espejo, notó la aparición de un hombre que había comenzado a reconocer. Las arrugas de su rostro no solo eran un signo de su edad, sino de las historias que había portado con él. Un hilo de determinación surcó su ser, impulsándolo hacia la tangente de un nuevo comienzo. Era un viejo pero un nuevo artista, un don Manuel que comenzaba a abrazar la imperfección de su experiencia. Con cada paso hacia la galería, se preguntaba repetidamente cómo los demás percibirían su vida expuesta en el lienzo. La idea de ser el foco de atención le provocaba un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, un susurro de liberación reclamaba su atención. ¿Qué pasaría si su historia resonaba con aquellos que la miraban? Si incluso una sola persona se sintiera tocada por sus vivencias, la vulnerabilidad que sentía podía transformarse en fuerza. Al cruzar la puerta de la galería, la música suave se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. La atmósfera era casi mágica, pero aún así, el nerviosismo se apoderó de él. Se sentía pequeño ante la enormidad del espacio y el número de rostros desconocidos que esperaban descubrir su obra. Se contuvo un momento, tomando aire y recordando sus conversaciones con Jesús. Todo cuenta, cada sombra tiene su luz, se repetía. Pronto se vio rodeado por un grupo de asistentes que observaban el mural con atención. Sus expresiones variaban entre la admiración y la introspección. Cada palabra pronunciada, cada gesto de su audiencia, parecía empujarlo un paso más cerca de la verdad que llevaba dentro. Pero en lugar de sentirse satisfecho, una incertidumbre persistente lo consumía. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había logrado transmitir todo lo que su alma anhelaba expresar? Cuando una joven se acercó para preguntarle sobre una parte específica del mural, don Manuel sintió que cada palabra que pronunciaba se convertía en una ramificación de su ser. Al hablarle de la luz que entrelazaba sus sombras, se asombró al ver la comprensión en sus ojos. Esa conexión lo iluminó, como si cada respuesta que daba se transformara en un pequeño triunfo sobre sus propios miedos. La atmósfera estaba cargada de emociones y el murmullo de cada encuentro resonaba en su interior. Sin embargo, mientras más se adentraba en la interacción, más cercana se sentía la inquietud de su vulnerabilidad. La pesadez de ser este don Manuel reinventado aún era un muro que necesitaba enfrentar. ¿Estaba realmente logrando lo que había venido a hacer? La pregunta lo golpeó con fuerza. No solo su arte estaba a la vista, sino también su alma expuesta. De pronto, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Jesús, su joven compañero, que le dirigió una sonrisa alentadora. El joven se acercó, y en su mirada había una comprensión mutua, un reconocimiento de sus respectivas batallas. Pero al instante, algo cambió. La multitud se agitó, y una voz estentórea rompió la atmósfera tibia de la galería. ¿Qué clase de arte es este? ¿Un retrato de la desesperanza? La provocadora pregunta resonó, encendiendo una chispa de tensión en el entorno. Don Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquí estaba, ante la posibilidad de ser desnudado nuevamente, la posibilidad de un rechazo directo. Mientras la multitud se dividía entre el murmuro de la defensa y el juicio, comprendió que su verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograría mantener su voz intacta ante las críticas? ¿Se alzaría con la fuerza de su verdad? ¿O se dejaría consumir por el miedo y la inseguridad que lo acompañaron toda su vida? En esos instantes críticos, se percató de que la exposición no era solo de sus colores, sino del verdadero don Manuel frente al mundo. El eco de un nuevo acercamiento a la vida lo zarandeó. ¿Estaría realmente listo para defender su verdad y enfrentar el juicio que había temido tanto? La respuesta se tornaba acuciante. Todo lo que había experimentado, todo lo que había ofrecido a través de su arte, ahora pendía de un hilo frágil,
y sabía que aquello que vendría a continuación podría cambiar por completo su identidad como artista. La tensión en el aire había alcanzado su punto crítico. Don Manuel sintió que el ruido de la galería se tornaba indistinto, como un zumbido lejano. En su mente, los ecos de palabras críticas resonaban con mayor fuerza que aquellas que ofrecían aliento. Aquella voz hostil que cuestionaba su arte se convertía en un monstruo intangible, una manifestación de todos sus temores pasados, la incapacidad de ser comprendido, el riesgo de ser olvidado. Concentrándose en su respiración, su mente comenzó a divagar en recuerdos que tomaban forma en colores y sombras. ¿Era realmente su trabajo un retrato de la desesperanza? ¿No contenía también anhelos, luchas y, sobre todo, la luz que había elegido seguir? La mirada de la joven que lo había comprendido lanzaba un hilo de esperanza en medio del caos. Decidió que no iba a dejar que esa voz lo arrojara al abismo de la inseguridad. Se obligó a recordar por qué había creado ese mural, por qué había caminado por el sendero doloroso pero necesario de la creación artística. Era un proceso de redención, reflejando su verdad, sus cicatrices y el crecimiento que las acompañaba. Su arte no era un simple grito de desesperanza, era el canto de sus pasos hacia adelante. Lo que ves ahí, comenzó, enfrentando a su detractor con un firme pero tembloroso aliento, no es solo dolor, es un viaje. Mi viaje. Cada sombra en esa pared tiene un matiz de luz que nace de la lucha. Una lucha que no cesa, que a pesar de la edad sigue viva y ardiente. Sorprendido por su propia audacia, don Manuel sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Las palabras comenzaron a fluir más allá del miedo, llevándolo a definir su experiencia en términos que dotaban de nueva dimensión a su trabajo. Esta vez, no era un artista entre miedo y juicio. Era un hombre que abrazaba su autenticidad y la compartía sin reservas. El murmullo en la galería comenzó a cambiar sutilmente. La defensiva se desvanecía y empezaron a surgir muras que defendían su arte. Al ver esta transformación de la audiencia, don Manuel se dio cuenta de que su liberación no solo provenía de su habilidad para expresarse, sino también de la capacidad de conectar con otros que podían ver algo más allá de la oposición. Jesús se había ido, pero su esencia permanecía. Era la representación del futuro, un futuro que don Manuel deseaba moldear no solo a través de su arte, sino también por influencia en el joven. Se dio cuenta de que su estación en esta vida no era solo para recibir, sino para dar a aquellos que venían detrás, quienes podrían necesitar un guía o un faro. Fue entonces cuando un impulso, intenso y casi visceral, tomó forma en su mente. Necesitaba no solo defender su arte, necesitaba abrir un espacio para el diálogo, un foro donde las voces de los críticos y los admiradores pudieran entrelazarse. Y así, en un instante de claridad, concibió la idea de un taller interactivo que permitiría a otros explorar sus propias maneras de abordar el dolor y la esperanza a través de la creación. A medida que su mente se llenaba de posibilidades, sentía que lo que había experimentado desde entonces comenzaba a tomar un nuevo sentido. No se trataba únicamente de un acto artístico, sino de un camino hacia el crecimiento compartido, un legado que podía ofrecerse a la próxima generación. Don Manuel miró a su alrededor, viendo a aquellos que lo rodeaban, y confiado en su propio arte, sonrió. Comprendía que su viaje apenas comenzaba. La pregunta ahora ya no era si estaba listo. La verdadera respuesta radicaba en cómo utilizaría ese momento de transformación para sembrar nuevas semillas en el corazón de otros. El instante se hizo aún más palpable cuando una nueva voz surgió entre la multitud. Un comentario lleno de curiosidad que desafiaba la narrativa del juicio. ¿Cómo crea uno ese tipo de conexión? ¿Puede enseñarnos? La pregunta resonó como un nuevo tejido en la composición que había sido su vida. Era un llamado a la acción. Don Manuel sintió la energía en su interior crecer. Había llegado el momento de abrir la veda para el reto y el crecimiento que buscaba. ¿Sería esa la puerta que le permitiría transformar no solo su vida, sino también la de aquellos que vendrían a él en busca de respuestas?
Aquella inquietud, ahora con un propósito renovado, lo llevó a dar un paso hacia el futuro que había soñado, aunque aún con un atisbo de incertidumbre. El viaje hacia lo desconocido prometía ser emocionante, pero también intimidante. ¿Estaría preparado para tomar esas riendas y convertir su experiencia en un faro para otros? La respuesta danzaba en su mente, aguardando ser descubierta en la acción que emprendiera a continuación. La sala donde se llevaría a cabo el taller interactivo era un espacio conocido por su luz tenue y sus paredes adornadas con fragmentos de obras de artistas locales. Don Manuel, con el corazón en un puño, se encontró al borde de un abismo que le ofrecía la oportunidad de volar o estrellarse. Se había pasado días planificando lo que podría ser, y cada momento que se acercaba a la fecha, lo llenaba de una mezcla de expectación y aprehensión. No era solo el temor a no ser comprendido lo que lo agobiaba, era la inquietud sobre si podía realmente ofrecer algo valioso. En su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Podría comunicar su experiencia y, a su vez, inspirar a otros a explorar sus propias luchas y triunfos? Esa inseguridad lo perseguía como un eco, un recordatorio constante de los años de juicio y comparaciones. Los días de preparación se convirtieron en un viaje personal de autodescubrimiento. Abrió su viejo cuaderno, desgastado por el tiempo, en el que había plasmado pensamientos y reflexiones a lo largo de los años. Al leer sus propias palabras, muchas de las cuales parecían eco de la desesperanza que en el pasado había sentido, comenzó a transformar esa ansiedad en combustible. Si las sombras habían sido parte de su viaje, podían ser parte del viaje de otros. En un momento de claridad, decidió que iba a enfocarse en la luz, en ese hilo dorado que corría a través de su trabajo y su vida. La primera sesión del taller llegó, y a pesar de su vulnerabilidad, don Manuel se presentó con una determinación renovada. Sintió el susurro de apoyo a su alrededor cuando vio la mezcla de rostros expectantes, artistas jóvenes, personas en busca de una voz en medio de sus tormentas internas, y aquellos deseosos de aprender de sus experiencias. Era un crisol de historias aún no contadas, y en ese instante, se sintió parte de algo más grande que él mismo. Al iniciar, se dispuso a compartir no solo su arte sino también las dudas que habían acompañado su camino. Se dio cuenta de que su papel no era el de un maestro, sino el de un compañero en la búsqueda. A medida que los participantes comenzaban a hablar de sus propias luchas, don Manuel escuchaba con atención, sintiendo que cada voz añadía una nueva capa a su entendimiento. Sin embargo, una voz resonó entre las demás con una intensidad particular. Clara, una joven que llevaba semanas asistiendo a otras galerías, cuestionaba al artista con una mirada desafiante. ¿Por qué necesitamos convertir el dolor en arte? ¿No es eso una traición a nuestra lucha? Las palabras de Clara hicieron que un silencio transformador cayera sobre el taller. Don Manuel sintió la presión del juicio, pero en lugar de retroceder, vio la oportunidad de un diálogo verdadero. Inclinado hacia adelante, respondió con sinceridad. Porque el arte es un refugio, un lugar donde el dolor puede tomar forma, una forma que puede ser compartida y entendida. No es una traición, es una conexión. En los instantes que siguieron, la discusión creció, haciéndose más rica y emocional. Los participantes comenzaron a explorar sus propias emociones, a liberar tensiones que habían estado guardando como secretos. Era un acto de transformación, uno donde cada uno se atrevía a mirar dentro de sí mismo, y ver no solo el dolor, sino también la posibilidad de sanación. A medida que el taller avanzaba, don Manuel se sintió más conectado con los demás. Al final de la sesión, comprendió que su arte había generado más que un simple relato de su vida. Había construido un puente hacia otras almas que buscaban respuestas similares en su propio viaje. Acabó el día con una sensación de satisfacción que había sido esquiva durante tanto tiempo. Sin embargo, en medio de esa euforia, la semilla de otra inquietud comenzó a germinar en su mente. Si el taller había mostrado el poder del arte como conexión, ¿podría haber un camino para formalizar esta experiencia? ¿Tal vez un proyecto a mayor escala? Las preguntas comenzaron a formarse nuevamente, esta vez en un tono de curiosidad,
mientras su mente buscaba el siguiente norte. ¿Qué pasaría si pudiera llevar esta idea a otros lugares, extender su influencia y conectar a más personas con sus propias expresiones? La inquietud se transformó en una chispa de inspiración, y don Manuel, con una sonrisa de determinación, decidió que era el momento de explorar esa posibilidad. El horizonte se extendía en un camino lleno de desafíos, pero ahora, una certeza renovada brillaba en su corazón. Había encontrado el propósito de su viaje, y al mismo tiempo, se dio cuenta de que era solo el principio de una nueva aventura que lo llevaría hacia lo inesperado. Un nuevo amanecer trajo consigo una mezcla de ansiedad y emoción a don Manuel. La sensación de haber tocado vidas a través del arte seguía resonando en su mente, como un eco alentador que le susurraba sobre el potencial aún no explotado. Esa noche, en medio de los recuerdos del taller, se dio cuenta de que había una llamativa valentía en su propia vulnerabilidad y a la vez, en los relatos ajenos que había escuchado. Esa realización sería un motor fundamental para el camino que sentía que debía emprender. Con el cuaderno abierto frente a él, don Manuel liberó su torpeza a través de las palabras. Se preguntaba cómo podría formalizar esa conexión que había sentido. ¿Qué podría hacer para llevar esa chispa a más personas, para crear un espacio donde floreciera el intercambio genuino de emociones? Anotó ideas, cada una más ambiciosa que la anterior, mientras su corazón latía con la posibilidad de un futuro transformador. Quería crear una serie de talleres que no solo fueran limitados a una sesión, sino que se convirtieran en un viaje continuo, un lugar donde la exploración personal del dolor y la alegría se integraran de manera profunda. Mientras contemplaba un proyecto más grande, una voz interna lo criticaba. ¿Realmente crees que puedes hacerlo? ¿Tienes lo que se necesita para sostener algo así? La duda era una sombra que había aprendido a reconocer, pero no a abatir del todo. Decidido a no dejarse consumir por ella, enfocó su mente en los momentos de éxito. Recordaba cómo la energía del taller había fluido a través de él, cómo cada participante se había convertido en un reflejo de sus propias luchas y triunfos. Sería un desafío, pero en lugar de un obstáculo esa presión podía transformarse en motivación. Decidido a no dejar su visión en un mero sueño, contactó a personas que podrían actuar como colaboradores en esta aventura. El primer paso fue comunicarse con Clara, la joven que había generado la discusión más intensa. Había sentido su energía desbordante y su curiosidad desafiante, y creía que sus ideas podrían complementar la visión que empezaba a formarse en su mente. No pasó mucho tiempo antes de que se reunieran en una pequeña cafetería, donde don Manuel, con un café humeante, comenzó a compartir su visión. Clara escuchó con atención, su mirada fija en él, a veces llena de escepticismo, otras de entusiasmo. Es una buena idea, pero ¿ciertas personas realmente podrían estar dispuestas a abrir sus corazones de esa manera? Su pregunta, llena de preocupación, resonó dentro de él. A veces hay que ser valientes para enfrentar lo que llevamos dentro, respondió. El arte puede ser esa puerta, y hasta ahora la hemos entreabierto. Solo necesitamos el coraje para abrirla de par en par. La conversación se convirtió en un vaivén de ideas, un diálogo donde la incertidumbre fue transformándose en posibilidades compartidas. Al finalizar la tarde, ambos sintieron que habían trazado un esbozo inicial de un proyecto, uno que podría convertirse en un refugio y un vehículo para la transformación. Pero había un aspecto aún sin resolver: la financiación. En su mente, la realidad económica se instaló como un peso. Don Manuel sabía que no podría continuar sin recursos. Las ideas para recabar fondos empezaron a revolotear en su conciencia, pero en su corazón, la inseguridad acerca de su capacidad para llevar esto a cabo lo mantenía en vilo. Mientras más se sumían en la planificación, la pregunta que lo inquietaba se intensificaba. ¿Sería suficiente esta conexión, o necesitaría enfrentar a un antagonista mayor, una fuerza que pudiera destruir su sueño antes de que pudiera concretarse? Su mente se llenó, nuevamente, de inquietudes.
y pronto se dio cuenta de que esta nueva etapa de su vida podría involucrar no solo la lucha con su pasado, sino también la confrontación con una realidad que todavía no dominaba. Esa lucha era inminente, y el desafío personal estaba a punto de despertar lo más profundo de su ser. ¿Sería capaz de sortear esas sombras que lo acechaban? Don Manuel sabía que tendría que encontrar la respuesta, y pronto, esa noche, mientras se dedicaba a darle forma a su proyecto, un mensaje inesperado le llegó. Era de alguien del pasado, un viejo amigo que había abandonado la escena artística por años. Las palabras de ese mensaje lo llenaron de una mezcla de curiosidad y temor. ¿Por qué no te unes a mí? Podríamos hacer algo grande juntos. Al mirar el mensaje, don Manuel sintió la visión de su futuro atravesar una encrucijada. ¿Sería este el momento de hacerlo todo junto a alguien más? ¿O la llamada del pasado lo llevaría a un camino que no estaba dispuesto a recorrer? La duda lo invadió con absoluta fuerza. Las decisiones que tendría que tomar lo confrontarían no solo con su pasado, sino también con la esencia misma de lo que quería construir. Un puente entre el arte, el dolor y la sanación. Don Manuel se encontró en un punto crítico de su vida, donde las decisiones que había tomado y las que estaba a punto de hacer definían no solo su camino futuro, sino también la manera en que se veía a sí mismo. Recibir el mensaje de su viejo amigo rescataba ecos de una vida que había elegido dejar atrás, llena de riesgos y comienzos inciertos. La pesadez de la nostalgia se mezclaba con el ardor de su propósito renovado. Acierta en su corazón, sabía que tenía una oportunidad dorada ante él. La posibilidad de unirse a su antiguo amigo podría significar el acceso a recursos, un espacio y una audiencia más amplia para su proyecto. Pero también lo llenaba de ansiedad, dado el historial de su antigua vida artística, donde el miedo y la crítica se convertirían en sombras familiares. Aún así, resistirse a avanzar era un costo que ya no podía permitirse. Si su viaje hasta ahora le había enseñado algo, era que el verdadero crecimiento excedía los límites de la comodidad. Decidió responder al mensaje con entusiasmo moderado. Acordaron encontrarse para discutir la propuesta. En el transcurso de esa semana, don Manuel reflexionó intensamente sobre su proyecto. Mientras tanto, Clara y él continuaron trabajando juntos, cada vez más entusiasmados por la posibilidad de formar un refugio donde la vulnerabilidad se transformara en arte. Su conexión se fortalecido al poder compartir sus respectivas narrativas. El día de la reunión llegó, y don Manuel sintió como si se trasladara a una carrera que lo llevaba a su propio destino. Al encontrarse con su amigo, las primeras palabras fueron una mezcla de calidez y familiaridad, pero no estaban exentas de la tensión drenante de lo desconocido. «Me alegra verte, Manuel», comenzó su amigo, con una sonrisa que parecía prometer el renacer de viejos tiempos. «He visto el mural que hiciste, un trabajo ingenioso». Las palabras elogiadoras llenaron a don Manuel de orgullo, un eco positivo de su crecimiento personal. Pero todavía había un trasfondo de inseguridad. Se preguntaba si realmente podían trabajar juntos, sin que las viejas inseguridades surgiesen de nuevo. La conversación avanzó entre la nostalgia y la perspectiva del presente. Su amigo presentó una idea ambiciosa de crear un taller arte terapéutico en el que pudieran fusionar sus habilidades y atraer a un amplio espectro de personas. La idea comenzaba a resonar en el interior de don Manuel, pero las voces de advertencia lo paralizaban. Había que tomar en cuenta la posible traición a su autenticidad en esta nueva sociedad. En contraste, Clara se había convertido en un alma afín, alguien que sabía que estaba poniendo en juego su voz y su visión. Fue ella quien finalmente le dio aliento cuando, durante una conversación, le compartió: «A veces el miedo viene con la innovación, don Manuel. Lo importante es que tú estés al mando de tu historia. Un nuevo camino no significa olvidar el antiguo, simplemente lo llevas contigo». Un destello de claridad iluminó la mente de don Manuel. Se dio cuenta de que debía dejar ir el miedo al fracaso y abrirse a la posibilidad de colaborar, no solo con su amigo, sino también con el espíritu de Clara.
Lo peor que podría suceder sería perder algo que había aprendido a revalorizar, su propia voz. Aquello no se trataba de elegir una idea sobre otra, sino de unir fuerzas para construir un futuro más robusto y accesible. Mientras su viejo amigo se apresuraba a hablar de cifras y espacios disponibles, don Manuel encontró en su interior la firmeza que había estado buscando. Acepto participar, pero bajo una condición. Siempre seré transparente sobre mi filosofía y mi visión. Necesito que la esencia de los talleres sea auténtica para todos los involucrados. No quiero perder de vista el propósito que ha guiado mi vida, afirmó, sintiendo que cada palabra era un comando que reafirmaba su agencia. La conversación se tornó más dinámica, y poco a poco fue fluyendo la creación. Se establecieron acuerdos y se reelaboraron las ideas. Mientras tanto, la sombra del miedo se fue disipando en la luz de un nuevo propósito colectivo. Ameras de proyectos comenzaron a tomar forma, surgiendo del diálogo y la confianza mutua. Avanzaron con gran entusiasmo, combinando su experiencia en el campo del arte y la terapia creativa. Finalmente, se establecieron como un equipo. Don Manuel se sentía rejuvenecido y lleno de energía. Comenzó a vislumbrar un proyecto que solo existía en su imaginario, un programa que no solo beneficiaría a quienes se acercaran, sino que también lo llevará hacia su propia evolución personal. Un mes más tarde, el taller se inauguró. El primer grupo de participantes fluyó con la energía y la aceptación necesarias. Don Manuel observó cómo cada persona comenzaba a abrirse en un ambiente acogedor. Se habló de historias pasadas y anhelos presentes, todos encontrando su voz a través del arte como vehículo de liberación. Desde ese punto, sus pasos se convirtieron en baile, y su corazón, antes pesado, ahora latía libremente. Don Manuel había logrado no solo construir un espacio donde otros pudieran redescubrirse, sino también reafirmar su propio lugar en el mundo. La conexión a través del arte había cobrado vida, y él, a su vez, se sentía recibiendo luz de aquellos que habían llegado. Finalmente, en un instante de claridad, entendió que cada paso dado había sido un ladrillo en la edificación de su nuevo legado. No importaba si la incertidumbre acechaba, él había llegado a conquistar su espacio entre sus miedos, y había encontrado su verdadero propósito. Este camino al que se adentraba no solo era colectivo, sino profundamente personal. Había llegado a un nivel de realización que nunca habría imaginado, profundamente satisfecho con el rol que había elegido. Don Manuel, una vez un árbol marchito, había florecido. Sintió la vida vibrar en sus raíces y la brisa acariciando su copa. Su historia no había terminado. Apenas comenzaba a escribirse con más colores que nunca. Había aprendido que el arte no solo era una carrera, sino también una conexión con la gente, una expedición hacia lo desconocido que no solo se trataba de él, sino de todos los que le rodeaban. Era momento de mirar al horizonte y lanzarse hacia nuevas aventuras. La vida siempre presentaría desafíos, pero en su corazón latía el eco de lo logrado. El arte como medio de transformación. Una voz en la multitud. Allí, frente a una nueva vida, sabía que el viaje había valido la pena. Ahora, necesitan suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.